8:08 de la mañana, hoy es martes 2 de abril y les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Es un placer acompañarlos. Fernando Carballo y quien les habla, Mávila Huertas, estamos con ustedes en las próximas 2 horas. Hay mucho que analizar, mucho que entender sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. El día de ayer, la presidenta de la República tomó juramento a 6 nuevos integrantes del gabinete Adriancén. Y esto con miras al voto de confianza o investidura que tendrá que solicitar el gabinete el día de mañana ante el Congreso de la República, en un contexto complicado, Fernando, para la presidenta Boluarte. Efectivamente, hay varios procesos que están en curso y que necesitan ser aclarados lentamente. Parte de ellos son naturalmente judiciales, ojalá que se lleven a cabo cuanto antes. Y la otra actividad importante mañana es la presentación del gabinete Adriancén ante el Congreso de la República y la entrada en funciones de 6 nuevos ministros. Antes de darle la palabra a nuestro primer invitado, que es un abogado, precisamente, hay que rendir homenaje, Mávila, a los 200.000 abogados que hay en el Perú y que celebran su día hoy en conmemoración del expresidente Francisco García Calderón del siglo XIX, que durante la ocupación chilena de Lima aceptó encarnar nuestra legalidad sabiendo que eso significaría ser detenido por el ocupante y ser llevado con sus hijos a Chile. De manera que un homenaje a él y a través de él a todos los abogados de nuestro país que tanto vienen a visitarnos y con los que hablamos tanto acá, como será el caso sin duda con el señor Joseph Campos. Cierto. Hoy, Mávila. Acierto, así que recibimos a nuestro invitado, el doctor Joseph Campos, saludándolo por este día y lo presentamos como especialista en Derecho Constitucional. Él ha sido abogado, además de la presidenta Dina Boluarte, en el caso de las protestas de diciembre del 22 y enero del 23. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, Fernando, y a través de este medio le doy el saludo a todos mis colegas. Muy bien, y entonces debe explicarnos su punto de vista sobre lo que ha sido hecho por algunos colegas suyos, los 7 miembros del Tribunal Constitucional que han emitido el día de ayer una sentencia rechazando el habeas corpus que había sido presentado por el expresidente Pedro Castillo, que cubría varios reclamos, pero ese habeas corpus ha sido rechazado en general. Y los jueces constitucionales dicen que para elaborar esta sentencia han redefinido los términos en que debe aplicarse la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y explíquenos, por favor, por qué le parece importante esta sentencia del TC del día de ayer, lo que nos permitirá luego regresar a hablar sobre temas coyunturales a partir de la doctrina sentada ayer por el TC. Bueno, en primer lugar creo que es importante la sentencia porque creo que enseña a leer la Constitución de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, como a veces, y en su momento tuve que enfrentar algunas opiniones de algunos colegas que entendían que era necesario tanto el procedimiento de vacancia como la circunstancia de definir en qué medida podía ser un peligro que la rebelión establecida en la Constitución no tuviera un reflejo exacto en la ley, ¿no? Entonces, yo creo que el tribunal ha hecho y ha zanjado una discusión muy importante. A pesar que dice que el habeas corpus no trata el tema de la vacancia, dice, por la vocación de dar un ambiente de paz, voy a pronunciarme. Y ahí yo sí creo que es fundamental que el tribunal haya dicho que la forma como se interpreta que hubo golpe de Estado, porque eso lo dice exactamente como calificativo, es que en el momento preciso en que el señor Castillo está dando el discurso y establece órdenes contra la Constitución, contra lo que dispone la Constitución, automáticamente convierte su gobierno de jure en uno de facto. Y consecuentemente todas las prerrogativas que le atienden y le asisten al presidente cuando está en funciones y no cuando está haciendo golpe de Estado, ya no le corresponden las tutelas. Entonces, yo creo que ese es un paso fundamental porque las constituciones se leen así, jurídica y políticamente, ¿no? Si cuando él da órdenes contra la Constitución, ordena a las Fuerzas Armadas, que son armadas, le ordena a las fuerzas policiales, que tienen armas, que hagan determinados actos contra lo que dispone la Constitución, es suficiente para que cuando da la orden y lo desobedecen, se conforma la condición de gobierno usurpador y que ya no era necesario ni siquiera la vacancia, sino que automáticamente en esa transformación habilitaba el vacío en el poder que se llenaba con la sucesión. Y se llenó.
Entonces, yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, se zanja la discusión que existía con relación al número de votos. Totalmente. Ya creo que está pacificado y ya los 101, porque era absurdo, conforme incluso algunos colegas, no solamente penalistas, sino constitucionalistas, que entendieron que era completamente necesario, quizás como gesto. Pero ¿qué hubiera ocurrido si no se hubieran llegado ni siquiera a los 88 por un tema político? Hubieran llegado 40 votos. O sea, que seguía siendo presidente. Era absurdo. La definición ¿Pero cómo se declaraba en ese momento la vacancia? Es decir, si no se alcanzaban los votos, ¿cómo podía el propio Congreso declarar la vacancia y luego tomar juramento a la señora Boluarte? Es que era innecesario para mi gusto, y creo que la tribunal lo sugiere, porque con la flagrancia, él genera desde la Constitución, con una orden inconstitucional, la condición de gobierno usurpador. Y la Constitución dice que artículo 46, nadie debe obediencia al gobierno usurpador. Perfectamente, pero, doctor. Lo que me preocupa, cuando las Fuerzas Armadas y policiales lo desobedecen, ya es gobierno usurpador, ya no es gobierno de derecho. Correcto, hasta ahí lo entiendo. Pero en la eventualidad, y digo yo, si no se alcanzaban los votos, ¿qué situación? Se hubiera presentado una crisis entonces. Totalmente. Porque el Congreso estaría dividido, digamos, pero con una mayoría apoyando lo que estaba haciendo en ese momento Castillo. Pero claro, habían instancias que evidentemente, como ha sido el caso del tribunal, que como no ocurrió esa situación, ha tomado su tiempo, pero menos mal que agarró el pañuelo y a pesar de que efectivamente el habeas corpus no servía para efectos de dar un pronunciamiento específico sobre el tema, ha decidido tomar el toro por las astas y decir, oye, sí hubo golpe de Estado. Sí, es lo que dice clarísimo, tratándose de un caso de comisión de delitos contra el orden constitucional, detectados en flagrancia y por un gobernante de facto. Aquí lo dice, gobernante de facto. Claro, ahora uno se pone a especular, le digo yo, uno vuela la imaginación, deja volar la imaginación y uno dice si el Congreso apoyaba la decisión que había tomado Castillo, ¿cuáles serían esas fuerzas? Claro, como en los 90. Hubiera ocurrido si hubiera reedituado, claro, 90, lo que ocurrió con Alberto Fujimori en el año 92. Por eso es que siempre en la descripción, y por eso los organismos internacionales llevaron a la reconstitución a través de un proceso electoral, en fin, o sea, reordenarse constitucionalmente porque sí fue un golpe de Estado, ¿no? Y era un gobierno de facto durante todo el tiempo que duró y hasta la salida del 2000. Doctor Campos, permítanos ir a una pausa después de la cual queremos que nos hable sobre otros aspectos también, como son todos los debates en torno al procedimiento fiscal para establecer el origen del patrimonio de la señora Boluarte que le ha permitido adquirir o poseer joyas de lujo. Yo sé que usted no es abogado de ella en esa materia penal, que es menos importante en realidad que aquella de la que usted sí es abogado, que es el caso de los muertos durante las manifestaciones de diciembre y enero del año 22 y 23. Pero queremos conocer su opinión sobre el procedimiento fiscal que se viene llevando a cabo en días pasados y esto en víspera de un voto de confianza que debe ser pronunciado en el Parlamento mañana. Son las 8:16, vamos a hacer una pausa. Mávila, retomamos nuestra conversación con el constitucionalista y abogado defensor para el tema de las muertes, Joseph Campos. Son las 8:19, estamos conversando con el abogado constitucionalista Joseph Campos, como correspondía. Hemos comenzado conversando sobre la sentencia emitida ayer por el TC respecto a Pedro Castillo. Vamos a ver ahora sobre temas que tienen que ver con su defendida, con su patrocinada, la presidenta actual, Dina Boluarte, patrocinada para el caso de los muertos. Pero quisiéramos que nos diga cómo está usted percibiendo todo el procedimiento fiscal que hay en torno a la presidenta Boluarte por su posesión de joyas y relojes de lujo. Bueno, en primer lugar quiero ser muy respetuoso con la tarea de Mateo Castañeda, ¿no? Porque él es el abogado y él debe estar desarrollando una acción específica para efecto de enfrentar este problema. Pero sí me interesaría de repente precisar mi crítica a la actuación del Ministerio Público, que sí creo que es inconstitucional y en ese sentido voy a discrepar de muchísimos amigos penalistas que creo que tienen un defecto de ver que lo constitucional se define por lo que está en la ley y no es así. Por el contrario, la ley se ve desde la Constitución y eso te organiza forma de interpretarla. Hay tres formas de ser de un enriquecimiento. Si yo le regalo a cualquiera de ustedes un reloj Casio, lo enriquezco poco. Si le regalo un Rolex, le enriquezco mucho, no sé cuánto, pero lo enriquezco. Pero ese regalo es un enriquecimiento lícito. Uno sin causa es cuando, por ejemplo, alguien hace una mejora en una casa, un costado, y el valor adquiere algo diferente.
Ese es un enriquecimiento sin causa. Y lo último es el enriquecimiento ilícito. Y ese enriquecimiento ilícito tiene una definición, un predicado que dice que lo cometerá aquel que ejerciendo abusivamente el cargo, ¿no?, genera un ilícito que provoca la fuente de la compra de la joya. Y es ahí donde dice, con razón que tienes esa joya. Entonces el camino es así, perdóname, solamente sí, perfecto de completar el por qué es inconstitucional comenzar una investigación desde los relojes. Porque, por ejemplo, ¿no?, digamos, en el megapuerto de Chancay, en el megapuerto de Chancay hay una situación irregular que comete la Presidenta de la República y le encuentras el reloj. Entonces tú dices, aquí hay un indicio de esa irregularidad. Pero cuando yo comienzo a investigar por el solo hecho de tener el reloj, ¿dónde busco? Y ahí es la actuación del Ministerio Público desde el siglo XIX prohibido, que es que comienza a buscar Chancay, Angaray, Trujillo, La Libertad, todo, y lo conviertes en una investigación interminable, con una imposibilidad de ejercer la defensa. Por eso es que la forma de interpretar que es suficiente en los relojes es inconstitucional, porque además tienes Unidad de Inteligencia Financiera, tienes SUNAT, tienes la Contraloría General de la República, que tranquilamente pueden hacer esa investigación antes de llegar a un delito, porque el Ministerio Público no está para buscar los orígenes de los relojes, porque podría ser lícito. Ya lo han hecho. No, es que lo hayan hecho no significa que sea correcto. Ya la recibió, ya envió documentación a la Fiscalía, como usted sabe. ¿De qué? La Unidad de Inteligencia Financiera ya remitió un informe a la Fiscalía hace cierto tiempo. En el 2022, y es de ahí donde sale, por ejemplo, la segunda noticia que se presenta para mí de una manera de las graciosa. cuentas del Club Apurímac. Yo, si ven el segundo reportaje, realmente a mí, que me disculpe la Graciela, permítanos hacer una acotación sobre el análisis que ha hecho usted de la procedencia del reloj. Entonces, estaríamos dando por sentado que el reloj de la presidenta es un regalo, pudo ser un regalo. No, pudo serlo, y por esa misma razón... Correcto, pero un presidente no está impedido, o una autoridad, digamos, está impedida de recibir un regalo de esa naturaleza en particular o de declararla. Es decir, si la presidenta no declara, no dice, porque hasta ahora no hay una explicación de ella, ¿correcto? El regalo en sí mismo no es un delito. Correcto, pero a una autoridad sí. No, porque lo que pasa es lo siguiente. Es decir, ¿un presidente ilícito puede recibir regalos de esa naturaleza sin problema alguno? Por ejemplo, imaginémonos en el caso del... O son regalos para Supremo, Palacio Clarence de Thomas, Gobierno, como se ha dicho también. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, que al final de cuentas lo que han hecho es un protocolo para efectos de evitarlo. Pero eso se ha judicializado, se ha hecho delito, no. Porque el problema está en lo siguiente, que alguien te regale siendo autoridad, porque de repente resulta siendo un honor para alguien, un amigo, un pero padre, eso se dice, tío, se transparenta. Por supuesto, pero la falta de declaración, por último, podrá provocar una situación distinta, que es la falta de declaración de un obsequio, de un enriquecimiento lícito. Pero acá se está satanizando, se está generando, confundiendo dos situaciones con un enriquecimiento ilícito y una falta de declaración. Claro, pero se lo pongo, a ver, así, en crudo. Se dice que el señor Oscorima ha comprado un reloj igual. ¿Qué pasa si uno encuentra o la Fiscalía descubriera un vínculo entre el regalo del señor, en el supuesto de que el señor Oscorima fuera finalmente el que regala el reloj, que consta que él ha comprado uno exactamente igual en el tiempo, y beneficios por parte del gobierno a la región Ayacucho del señor Oscorima? Ya, en primer lugar, ¿La Fiscalía puede o no puede investigar eso? Siempre que existe esa situación, me imagino. Correcto, pero es que todo se hubiera zanjado si la presidenta nos hubiera dicho desde un primer momento qué pasó con ese reloj, cómo llegó ahí. Está bien. Pero no se puede presumir que un donativo de esa naturaleza esconde un beneficio para alguien. No. ¿No? Porque podría haber cualquier motivación distinta. Pero por eso es que un presidente no puede recibir eso, o mañana la presidenta puede recibir una colección de Rolex sin problema. ¿De qué? ¿Puede la presidenta mañana recibir de parte de alguien una colección de Rolex sin problema? El caso del juez Clarence Thomas en los Estados Unidos. En los Estados Unidos lo que único que ha ocurrido es que a partir de ahora se estableció un protocolo, una forma por la cual se dice, ¿sabes qué? Para efecto de transparentar esto ya no se haga. Estamos en el Perú. Pero no es un delito. En el Perú. Es que hay que entender... Ese protocolo existe en el Perú. No puede un jefe de Estado recibir un regalo superior a un cierto monto sin declararlo. Por eso, la investigación fiscal es por dos razones diferentes. Por esa razón, enriquecimiento ilícito y omisión de declaración. Hay dos problemas. Un enriquecimiento ilícito y otro eventualmente una declaración. La omisión de una declaración puede ser de un enriquecimiento lícito siempre que incluso regalándose el propio Oscorima podría ser por una motivación distinta
a la que ya estamos Lo estableciendo entiendo, como un correcto, tema. yo lo entiendo, ¿Ok? pero vuelvo al punto. Yo vuelvo al punto. No debería, porque si es un regalo, que aparentemente estamos llegando a esa conclusión, no debería haberse dejado en claro que la presidenta, y dejar una constancia donde se diga que la presidenta recibió un regalo de manos de tal, un regalo y se dé cuenta claramente de quién venía, en qué consistía, cómo llegó, qué día llegó y cuándo la presidenta abrió la caja? Bajo el supuesto que tú estableces está completamente correcto. Sí. Pero lo que yo no Así digo es de lo simple. siguiente, ¿eso construye directamente un enriquecimiento ilícito? No. Pero, Porque ok, el pero no enriquecimiento estaríamos ilícito- en esta investigación si todo esto se hubiera aclarado. Eso debe tener un costo hasta en lo político, con lo cual yo no tengo Yo ningún lo tipo entiendo. de interés por defender esa situación, porque al final de cuentas lo que yo sí creo, y por eso es que yo digo, esta discusión es propia de Mateo, pero a lo que yo voy es lo siguiente, el Ministerio Público Mateo Castañeda, precisemos, el abogado defensor para Pero, el ¿y si tema. la presidenta miente? Es decir, ¿un gobernante puede mentir cuando la presidenta dice que el reloj en cuestión es un reloj de antaño y que ella ha trabajado toda su vida? Lo que está queriendo decir es que ella compró el Eso es reloj. lo que tú estás estableciendo. No, pero el hecho de Porque lo que ocultar la ella- cuando ella información, declaró ese pero son reloj- medias verdades que van construyendo a la larga un problema, como decimos, una bola de nieve que ha crecido, yo más bien seguramente interpreto- innecesariamente, pero todo encuentra su origen, todo encuentra su origen Si en un tú- problema de Si transparencia. tú me permites precisar, Por favor, doctor. Tu interpretación es una sola. Primero, que Oscorima, si fuera él... No, estoy... Pero es que déjame, pero... Sí, tú dices, hay un si vacío si de fuera de él, verdad. Claro, si fuera él, y encontramos ventajas indebidas. Pero puede ser que Oscorima lo haya obsequiado por otra razón, distinta, uno. Dos, estableces tú claramente que toda omisión genera una suspicacia de haber ocultado por alguna razón esta situación. Entonces, bajo ese supuesto, entonces lo que hemos hecho es una investigación por sospecha, que es lo que yo creo que es el problema de esta situación. Porque, insisto, hay dos situaciones por esclarecer. La primera es en qué circunstancia se tiene que demostrar que ese obsequio necesariamente constituye una confirmación de un acto irregular, porque hasta ahora lo que ha hecho el Ministerio Público es investigar lo que quiere investigar. Bueno, al margen del Ministerio Público, la prensa también investiga. La presidenta luce un regalo caro, primer indicador. El periodista es libre de investigar, correcto, de pronto. Con los ingresos de una funcionaria pública, ese regalo es imposible de adquirir, correcto. Entonces, la primera presunción... No, está bien, por eso, pero le digo, es válido investigar, es válido investigar. El señor Oscorima se reúne con la presidenta el día que estalla el escándalo. El señor Oscorima recibe una inversión importante, un dinero importante para la construcción de un estadio en Ayacucho. Entonces, es válido, yo no hablo del Ministerio Público, pero sí para que la prensa empiece a atar esos hilos, buscar el hilo de la madeja y no encuentra además una respuesta de la presidenta. Hay una legitimidad en la investigación. No, pero para detectar incluso esto, periodística. Para detectar esto periodísticamente pueden hacer lo que quieran, tanto que han hecho lo que quieran, que lo que están haciendo con el Club Apurímac es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Yo pensé que iba a encontrar, por ejemplo, en la última investigación, donde los supuestos altos montos, como los frutos de una recaudación en una actividad, resulta siendo las grandes investigaciones de enriquecimiento ilícito empiezan con estos signos exteriores de riqueza, doctor Campos. No, es que no, estamos confundiendo la papa con el camote. No, pero le vuelvo a decir, es válido que la prensa en este momento investigue. yo no discuto que el periodismo haga su trabajo. Eso absolutamente de acuerdo. El que no debe dejar de hacer su trabajo es el Ministerio Público. Porque el problema no es con la prensa. Porque si al final de cuentas ustedes sacan todas las investigaciones del tema, el costo político que pueda provocar ese tema en la prensa lo tendrá que asumir el político. El tema es cuando se mete la justicia. O sea, para usted la Fiscalía no debe investigar a la presidenta. No, porque primero tiene que establecer, en primer lugar, dónde está la situación abusiva, que donde se ejerce abusivamente el cargo, para efecto de poder establecer ese vínculo de enriquecimiento ilícito con los regalos. Cuando nuevamente, y con esto quiero que se quede bien claro, cuando tú investigas de los relojes, tienes que buscar en todo el universo que existe, desde todos los días que ha tenido la Presidenta de la República. Tiene sobre todo, señor, que escuchar a la señora Boluarte. Y ella no quiso declarar en la primera fecha que se había programado y pidió 2 semanas más tarde. Y al mismo tiempo dice que no va a hacer declaraciones a la opinión pública. Esa es otra barbaridad que está haciendo. A mí me preocupa que se haga eso. Si hubiera hablado a tiempo y explicado a tiempo a la opinión pública, a la que se debe, y a la Fiscalía, no estuviéramos en la situación en la que estamos ahora, y no tendría usted que desplegar argumentos jurídicos para defender algo que lo contrapone con la inmensa mayoría del país.
señor No, Campos. es que es absurdo lo que estoy escuchando, por Dios. O sea, que porque pide una reprogramación se justifica un allanamiento como se estableció. No, señor. Pero Eso que no nos es han así. dicho numerosos abogados penalistas Bueno, el día de pues, ayer, que así el no señor se Nakazaki, justifica. que tiene tanta experiencia como usted, con casos que tienen que ver con expresidentes. De manera que Pero es que comprendemos que a usted no le convenga No que me se convenga, ventilen estos temas pues, fiscales mira, de la Fernando, señora juguemos bien, porque definitivamente yo también podría establecerte y presumirte un interés, que yo ciertamente no lo creo. Lo que a mí me parece incorrecto es establecer nuevamente una imputación de enriquecimiento ilícito sin tener un ilícito que investigar. Porque si cuando yo no tengo eso, lo que hago es investigar y buscar qué voy a investigar. Eso no se permite en los estados constitucionales. Pero menos aún, si eso es así, lo único que hubiera correspondido es que se actúen los otros organismos que podrían hacer una investigación sobre la misma situación antes de justificar una intervención penal. Pero más aún, cuando yo utilizo como fundamento el pedido de una reprogramación que lo piden cientos de abogados para efecto de este asunto. Lo único objetivo es lo siguiente, que el Ministerio Público ya solucionó 3 problemas. Uno, su crisis interna, a la cual los propios fiscales le echaban la culpa tanto a Patricia Benavides como a Adela Espinosa. Entonces, en este momento ya se acabó ese tema. El segundo, que se está reempoderando a partir del ejercicio abusivo del poder. Y tercero, que este señor, que hasta ahora, insisto, estaba visto como una persona sin la fuerza, sí, el fiscal de Nación, que se veía sin la fuerza que se entendía tenía su antecesora, ahora se ha empoderado ¿a costa de qué? De una mala interpretación de la aplicación jurídica. Nuevamente, aunque parezca mentira, esto ya no es discusión del siglo XIX. Desde el siglo XIX, el Ministerio Público no debe investigar lo que va a investigar. Tiene que ir con una hipótesis concreta. Cuando usted lo convoca a una comisaría y usted dice, va a declarar, usted tiene derecho a decir, ¿de qué? ¿De qué? Pero acá no. Acá, con los relojes, bajo sospecha, destruyendo presunción de inocencia, tú crees que hay un delito. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos. Eso es absurdo, porque eso, insisto, pudo haber sido diversas circunstancias, un acto de homenaje, un regalo hasta de un jefe de Estado de otro lugar, y sin embargo no le han dado pero tiempo para eso se le convoca, justamente para eso se le convoca. Asuma para que ese costo político, pero que no se meta a la justicia cuando hay situaciones que el costo puede ser político, doctor pero Campos, no jurídico. Le hemos escuchado con atención y ya está claro su punto de vista y su análisis sobre este asunto. Vamos a ver cómo se decantan los sucesos y qué es lo que dice la presidenta, que además ha pedido adelantar su declaración al Ministerio Público. Por lo tanto, conoceremos esa verdad que hasta ahora no conocemos, ojalá pronto y en boca de la propia presidenta. Perdón, y solamente para terminar, cumplamos la Constitución, por último, porque aquí lo interesante es que el propio Tribunal Constitucional ayer ha dicho que incluso los intentos de vacancia tienen que estar gobernados por la razonabilidad, ¿ok? Entonces, si entendemos que en este momento a la Presidenta de la República la acusaran de un homicidio, ¿no? Ella tendría protección constitucional para efecto de que termine su mandato y luego la investiguen. Por estas situaciones también seamos razonables. O sea, no seamos irresponsables y busquemos repetir esta historia de tener presidente tras presidente, 6 presidentes de 6 años. Doctor, nos tenemos que ir. Muchas gracias por estar con nosotros. Son las 8:34, debemos cumplir con la pausa y retomamos ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.